¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor ha escuchado, pero lo profundizaremos toda esta hora, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Hablaremos de el cortisol. ¿Sabe a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Bueno, vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. El cortisol es una hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales, que están ubicadas sobre los riñones. Esta hormona juega un papel crucial en varios procesos fisiológicos, como la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés y la función inmunológica. Funciones principales del cortisol. Número 1. Respuesta al estrés. El cortisol se libera en respuesta al estrés físico y emocional, preparando el cuerpo para enfrentar situaciones de emergencia. Esto forma parte de la llamada respuesta de lucha o huida, que aumenta la energía, agudiza los sentidos y suprime funciones no esenciales, como la digestión, para que el cuerpo se pueda concentrar en enfrentar la amenaza. Número 2. Regulación del metabolismo. El cortisol juega un papel clave en la regulación del metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Aumenta la glucosa en la sangre al liberar energía de las reservas de grasas y de los músculos, lo que ayuda a mantener niveles adecuados de energía para funciones vitales. Número 3. Mantenimiento del sistema inmunológico. El cortisol tiene efectos antiinflamatorios y ayuda a regular la respuesta inmunológica, aunque en exceso puede suprimir la función del sistema inmunitario. En niveles normales contribuye a prevenir respuestas inmunológicas exageradas. Número 4. Ciclo sueño-vigilia. El cortisol sigue un ritmo circadiano, lo que significa que sus niveles varían a lo largo del día. Sus niveles más altos se alcanzan generalmente por la mañana, lo que ayuda a activar el cuerpo y preparar el organismo para la actividad diaria. Los niveles disminuyen por la noche para facilitar el descanso y el sueño. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues les presento al doctor que nos acompaña esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Villalón. Él es médico internista para hablarnos acerca de este tema. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Gaby, buen día. Muchas gracias. Qué gusto volver a verte y que estés con nosotros para hablar de este importante tema. Y vámonos por el principio. Ya vimos un previo, un aspecto general, pero ¿qué es exactamente el cortisol y qué función cumple en todo nuestro organismo? El cortisol es una hormona muy importante en nuestro cuerpo. Viene del colesterol, ese es, digamos, que su base, pasa una serie de procesos y se convierte en cortisol. Esto sucede en las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas en forma de triángulo, que están arriba de los riñones, ¿no? Se llaman suprarrenales o adrenales. Por eso también de ahí viene la adrenalina, y ese es su nombre, ¿no? Arriba o adyacente del riñón. Bueno, pues a partir del colesterol se forma esta hormona, y es una hormona en respuesta al estrés. Para que se lleve a cabo la producción del cortisol, necesitamos de un estímulo estresante, o sea, algo que nos pueda dañar, que nuestro cuerpo considere como dañino. Entonces, producimos esta hormona para poder tener una respuesta ante esa amenaza, ¿no? Ya sea enfrentarla, correr, pero pues al final del día estar alerta, atentos y tener las capacidades físicas para hacerle frente, ¿no? Claro, para una respuesta. Pero bueno, a ver, doctor, con esta respuesta que nos acaba de dar, ya me surgieron muchas incógnitas, como seguramente en casa, y si tiene alguna pregunta, váyala realizando, porque el doctor nos va a hacer favor de contestarla vía telefónica, la puede hacer también vía WhatsApp o vía Facebook. Pero, a ver, doctor, primero, se deriva del colesterol. ¿Qué es el colesterol? ¿No? Vamos empezando, ¿no? Para ir conociendo las raíces y que nos vaya quedando todo claro. El colesterol es una molécula que normalmente asociamos con grasa, ¿no? Con algo malo. Porque me subió el colesterol, tiene el colesterol alto. Entonces, bueno, es una molécula. Hay muchísimos tipos de colesterol, ¿no? Para dejarnos pues claros, en realidad el colesterol, digamos que es una molécula que tiene la capacidad de formar otras moléculas, ¿no? Es como unos cimientos, como un esqueleto, como un ancla. A partir de diferentes procesos se puede convertir en colesterol para producir hormonas, como la del cortisol, o colesterol que nos ayuda a tener proteínas que nos limpian las arterias, o pues también colesterol que se acumula dentro de las arterias y ese específicamente
es el famoso colesterol malo, ¿no? El que Ajá. no nos gusta, que A nos ver, puede provocar un infarto. Justo eso, ¿por qué tenemos que bajar los niveles de colesterol? ¿Por qué colesterol bueno, colesterol malo? Porque sí, es que sí necesitamos el colesterol, pero del bueno, ¿no? Pero entonces bueno y malo eso. Exactamente, esa es la confusión general en la cual nos vemos muy seguido. Entonces, como les decía, es un esqueleto. Si a este esqueleto yo lo empiezo a llenar de moléculas inflamatorias, de moléculas que se pueden adherir a la pared de los vasos sanguíneos, entonces ese esqueleto se convierte en algo malo, ¿no? Para nuestros fines, porque nos puede dañar la circulación de la sangre, nos puede obstruir el paso de sangre y eso nos provoca un infarto. El colesterol bueno, por ejemplo, es lo mismo, un esqueleto, pero a diferencia del otro, le estoy colocando otras moléculas que nos ayudan a jalar, a quitar lo que ya está adherido del otro tipo de colesterol y llevarlo hacia el hígado para que se disuelva, se desdoble y ya se convierte en cualquier otra cosa, ¿no? Nuestro cuerpo está continuamente produciendo y reciclando cosas, aprovechando todo lo que tiene, todos los recursos que tiene, para formar lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Si ahora yo necesito este tipo de colesterol, pues lo voy a producir. Si yo necesito cortisol, pues entonces voy a desdoblar otras y produciré cortisol. Todo el tiempo es un proceso de crear y reciclar. ¿No les parece que el cuerpo humano es una maquinaria perfecta? Impresionante esta descripción y todo el funcionamiento mientras estamos hablando, cantando, respirando, etcétera. Todos estos movimientos que nos está comentando, doctor, ¿los hacemos a partir de alguna actividad o incluso cuando estamos durmiendo? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso específico del colesterol, como tiene la función de mantenernos alerta, la producción máxima está entre las 7 y las 9 de la mañana, ¿no? Ese es su punto más alto en el día. 7 y 9 de la mañana. 7 y 9 de la mañana. Normalmente esa debería de ser la hora ideal para despertarnos, ¿no? Ya sabemos muy bien que pues a veces no pasa, nos despertamos un poco antes, pero pues nuestro cuerpo está prácticamente diseñado. O si es fin de semana después, si se tiene la oportunidad. Después. Si se puede, ya empezaríamos a producir colesterol como a las 11 de la mañana algunos, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, nuestra hora ideal sería como a las 8 de la mañana, donde el cortisol está en su punto más alto, y eso nos activa, nos despierta y nos llena de la energía necesaria para pasar el día, ¿no? En cuanto tenemos ese nivel de colesterol, pues gradualmente va bajando, 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 hasta las 12 de la noche aproximadamente, que es el punto más bajo. Y a partir de ahí se queda en su punto más bajo. Como que descansa. Descansa. Qué hasta bueno, las 8. porque yo dije, bueno, sí tendrá algún momento de descanso, sobre todo por esta producción, etcétera. Ahora, bueno, ya nos explicó por qué se le conoce como la hormona del estrés, pero ¿esa es su única función? Es su función más importante, pero no la única, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en necesidad de tener más glucosa, más azúcar, una persona que deja de alimentarse por más de 10, 16 horas, pues no se muere, o sea, no pierde la capacidad de estar vivo, aunque no haya consumido ningún alimento. Y eso es porque, por ejemplo, en ese momento el cortisol nos ayuda, se produce y ayuda a liberar de nuestras reservas de azúcar lo suficiente para mantenernos con lo que necesitamos, ¿no? Entonces, digamos que es una hormona que también nos ayuda a recuperar, a formar nueva azúcar, aunque nosotros no hayamos comido, por la razón que sea. Sí, es como que entra en emergencia, ¿no? En algún momento que se requiera, que se necesite, forma parte de esta alerta, ¿no? Que nos está mencionando y puede Exacto. tener diversas funciones. Ahora, ¿es malo tener cortisol o lo necesitamos para estar medianamente saludables? Esa es, yo creo que la pregunta más importante, porque ahora como que se escucha mucho eso, ¿no? Que cosas que te suben el cortisol, hay que evitar el cortisol te va a hacer daño. Es como la tendencia y esto no siempre es así, ¿no? Algo que nuestro propio cuerpo produce siempre es necesario y tiene una función. El problema, como en todo, es el exceso y producirlo de manera alterada, ¿no? Necesitamos el cortisol en un día cualquiera para despertar y para ir gradualmente teniendo la energía que necesitamos hasta que dormimos, ¿no? Un día normal tendría que estar el cortisol
en su pico máximo a las 8 de la mañana y de ahí bajar hasta las 12. Pero si tenemos un día estresante, si nos estamos cruzando con diferentes actividades que nos alertan, que nos amenazan, que nos pueden provocar un daño, el cortisol no va a hacer su descenso. Va a estar subiendo, bajando. Y entonces sí, en ese momento estaremos con niveles más altos de cortisol de lo normal. Y si esto es recurrente, vamos a poder tener algunos problemas psicológicos, ¿no? Estar un poco más ansiosos, estar un poco más pues con sensaciones de malestar y no nos va a ayudar como a tener una vida con calidad buena, ¿no? Entonces sí, no es que el cortisol sea malo en sí o que el cortisol nos haga daño o que debamos de evitarlo, sino que tenemos que tratar de regular nuestras emociones y nuestro día para que los picos de cortisol no sean tan frecuentes. Entonces, las personas que tienen ataques de pánico, de ansiedad, de estrés, ¿tienen estos niveles del cortisol descontrolado? ¿Podríamos decirlo así simple y llanamente? Así es. Digo, no es la única cosa ya en ese caso, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un ataque de ansiedad, además de cortisol va a haber adrenalina, va a haber otras hormonas que van a estar activadas y que van a jugar un papel, ¿no? Pero aquí en este caso es que necesariamente al haber este ataque, esta crisis, el cortisol va a subir. Y ahora el cortisol que subió no solamente va a ir al tema psiquiátrico, sino que nos va a poder afectar algunas otras funciones, ¿no? Las conexiones entre las neuronas, nos va a dejar ya como más susceptibles a volver a tener un evento como este posteriormente. Por ejemplo, hay teorías fuertes de que si nosotros en etapas muy tempranas de nuestra vida, ¿no? Muy pequeños, tenemos un estímulo negativo muy fuerte, o sea, una crisis de pánico, alguna amenaza muy fuerte, y nuestros niveles de cortisol se elevan tanto, pueden ya dejarnos susceptibles con las conexiones, por decirlo así, dañadas, que a la hora de que tenemos un evento negativo más tarde, ¿no? En la vida, ya nuestra respuesta de ansiedad se queda. Ya no responde igual. Responde ya de manera deficiente y nos cuesta mucho trabajo lidiar con la ansiedad. Uy, bueno, pues vamos a poner mucha atención con este tema, mitos y realidades. Estamos desglosándolo con el doctor Jorge Villalón. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y continuamos aquí en Salud para Todos. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre los riñones. Su liberación está controlada por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, o conocido como HPA, que responde al estrés y a los ritmos cardíacos. En Salud para Todos estamos hablando acerca de el cortisol con el doctor Jorge Villalón, médico internista. Doctor, ¿qué factores pueden elevar los niveles de cortisol ya de manera crónica, de manera recurrente? Bueno, lo principal son los estímulos, como dijimos, que se perciben como amenaza, ¿no? Los temas que nos provocan ansiedad. Eso es lo que con más facilidad nos puede elevar el cortisol. Muchas veces podemos escuchar que algunos tipos de alimentos podrían hacer que fluctúe también los niveles de de cortisol. La realidad es que no es tanto así. Los alimentos o alguna otra sustancia que podamos consumir difícilmente nos van a alterar los niveles de cortisol. Es más el estímulo emocional, pero hay una enfermedad o un síndrome que se llama síndrome de Cushing, que es que el cortisol se eleva ya a niveles 2 o 3 veces más de lo normal por culpa ya sea de un tumor en el cerebro, un tumor en la glándula suprarrenal que forma el cortisol, o, más importante aún, el cortisol que podemos nosotros consumir directamente por fuera. Esa es la causa más frecuente de una elevación de cortisol, de hecho. Que nos receten un medicamento, cortisona y todo lo similar, y lo estemos consumiendo en gran cantidad por mucho tiempo. O peor aún, que estemos tomando algún medicamento
que no sepamos que lo contenga o algún remedio que muchas veces se encuentran no aprobados por ninguna institución de salud, pero que los venden y que contienen cortisona sin avisarnos. Muchas veces llegan pacientes a consulta con características de síndrome de Cushing, o sea, de exceso de cortisol, y es porque estuvieron consumiendo algún suplemento alimenticio o algún remedio que compraron pues, fuera de lugares autorizados, digamos, y les estuvieron dando cortisona en dosis muy altas sin conocer realmente que eso estaba sucediendo. Y para ese entonces pues ya se alteró por completo y podría ser que hasta de manera irreversible el proceso de la producción de cortisol propia en su cuerpo. Doctor, hablemos de las glándulas suprarrenales, por favor, en ese sentido. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la función? ¿Y qué relación tiene? Bueno, ya nos había dicho al inicio, pero si nos puede recordar, con el cortisol. Las glándulas suprarrenales están arriba, justo arriba de los riñones. Ellas se encargan de producir muchísimas hormonas. Las principales son la adrenalina, el cortisol y algunos andrógenos, ¿no? O sea, tipo testosterona y demás. Pero, pues el cortisol se produce en la corteza, en la capa, digamos, más externa de la glándula suprarrenal. Es por eso que se llaman también corticosteroides, corticoides, porque vienen de la corteza de la glándula suprarrenal. Y eso se produce a través de una serie de pasos. Nosotros, por ejemplo, observamos o percibimos una amenaza, nuestro cerebro comprende que hay algo amenazante, activa a la hipófisis, que es una pequeña glándula en forma de chicharito que está en nuestro cerebro. Esa hipófisis envía una señal a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol, ¿no? Entonces es una cascada de eventos que tienen que suceder para que el cortisol se produzca. Y aunque suene muy tardado, esto puede ser en menos de 5 minutos ya se activó todo este eje. Bueno, sí, es que es todo un mecanismo, pero va llevando los tiempos, etcétera. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener el cortisol alto durante mucho tiempo? Bueno, en un momento inicial, en un momento rápido, digamos que para cumplir con su función normal, el cortisol nos quita la inflamación, nos da glucosa disponible, nos da una sensación de bienestar general y nos ayuda a lidiar con la amenaza que tenemos enfrente. Pero si mantenemos estos niveles elevados, tendremos lo contrario. Estaremos con una inflamación más fuerte, tendremos malestar, tendremos debilidad muscular, podemos ganar peso, tendremos alterados nuestros sistemas neuronales que nos llevan a defendernos de la ansiedad o a tener claridad en el pensamiento. Y también pues, podemos estar, digamos que con riesgo de depresión o cualquier otra alteración psiquiátrica, ¿no? Entonces, como todo en la vida, en exceso es malo y este exceso de cortisol nos revierte todas las cosas positivas y nos da las negativas. Claro. Ahora, ¿este cortisol alto puede afectar directamente al corazón y a la presión arterial? Por supuesto. De hecho, es una de las principales preocupaciones. Es importante que dejemos claro que unos niveles en fluctuación temporal, y con temporal me puedo referir hasta meses, ¿no? De que de pronto sube, baja y me he sentido muy ansioso porque el cortisol ha estado elevado, eso no necesariamente nos va a provocar un daño en el corazón. Lo que sí es que si estamos persistentemente con niveles elevados durante mucho tiempo, años incluso, vamos a favorecer que nuestro sistema interno de regulación de todo esté averiado. Entonces vamos a tener más depósito del colesterol malo del que hablábamos en las arterias, vamos a tener riesgo de que la presión arterial suba, nuestros vasos sanguíneos van a endurecerse, lo que les hace más difícil pasar la sangre de manera adecuada, y todo eso en conjunto nos pone en riesgo de un infarto o tener un problema cardíaco como insuficiencia cardíaca. Claro, y es que van teniendo efectos secundarios, ¿no? Esta cadenita, ¿no? Este efecto negativo se va propagando y entonces podemos tener algunos otros contratiempos. Preguntas del público y gracias por comunicarse con nosotros. Gracias. Mire, preguntan, doctor, ¿cómo se evita que el cortisol se eleve? ¿Cómo se evita que el cortisol se eleve? Bueno,
Desafortunadamente, no hay una acción específica que podamos nosotros realizar para tener el cortisol ya en niveles normales, ¿no? Pero lo que sí es que podemos regular qué tantos picos tenemos en el día y qué tan intensos van a ser. Si yo dijera aquí, oye, tenemos que hacer todas estas acciones para mantener el colesterol en niveles normales, la responsabilidad que se le pone a la gente es tan fuerte que ese mismo acto puede provocarles ansiedad, ¿no? Decir, es que ya comí esto, ya hice lo otro, entonces mis niveles de cortisol se van a disparar. No tenemos que tener como ese pensamiento porque no depende tanto de nosotros los niveles altos de cortisol. Lo que podemos hacer es tener reflexión, meditación, momentos de actividad fuera, al aire libre, contacto con la naturaleza, respirar, meditar. Todo ese tipo de cosas que nos va a ayudar a controlar la ansiedad, a evitar los eventos estresores y con eso vamos a hacer muchísimo. A ver, doctor, pero en ese control de cuestiones estresoras hay personas que están, de verdad, digo, ya es otro tema, ¿no? Pero están rumiando la misma idea, el mismo pensamiento y aunque los lleves de verdad al aire libre, aquí y allá, es que esa mente no para. Y entonces vienen otro tipo de consecuencias, otro tipo de situaciones. En ese sentido, ¿cómo podemos ayudar a estas personas ligándolo con el tema que directamente estamos abordando? Perfecto. Ahí ya hay una serie de eventos que se complicaron, no solamente el cortisol. Por supuesto, el cortisol elevado está dificultando, por ejemplo, a la serotonina que haga su función de relajarnos, de hacernos sentir mejor. Está complicando nuestro proceso de evitar lo que dices, ¿no? De estar rumiando, estar con la misma idea. El cortisol está ahí afectando. En ese momento, en ese caso, para disminuir el cortisol, ahí sí poco podemos hacer. Lo que nos toca es tratar el problema de una manera integral, de una manera completa. Ayudar al paciente con terapia psicológica, cognitivo-conductual, darle medicamentos antidepresivos o ansiolíticos si así le toca, darle las actividades mismas que platicamos, pero combinadas con todo lo demás, y entre todos, ¿no? Entre muchas especialidades, un psiquiatra, un psicólogo, un médico, ayudar al paciente, porque en ese caso ya nos fuimos a un problema un poco más complejo que solamente niveles elevados de cortisol. Sí, como bien mencionas, se conjuntaron otros factores, ¿no? Para ya detonar una situación como esta. Doctor, ¿cómo me doy cuenta que el cortisol ya me está afectando? Cuando nosotros estamos sintiendo diferentes episodios de ansiedad en el día, cuando nos damos cuenta de que algo que no debería de ser estresante para nosotros lo es, en ese momento ya sabemos que nuestro cortisol está alterado. Pero a ver, de manera tangible, ¿qué es lo que nos pasa? Empezamos con sudoración en las manos, un poco de taquicardia, dolor de cabeza, o sea, ¿qué será así como para tangiblemente? Todas las anteriores. Manifestaciones, sí, el sudor, temblor, sensación de que el corazón late muy rápido, que no tenemos como claridad para pensar, eso digamos que ya es muy manifiesto, pero tan solo una sensación de incomodidad, de malestar, de que no sé qué me está pasando, sin que todavía lleguemos a eso ya también son señales de que estamos entrando en alteraciones del cortisol. Doctor, un episodio como este que nos está comentando puede tener, digamos, hasta cierto punto, a ver, quiero expresarme bien esta pregunta, hasta cierto punto una situación así y luego bajar y ser algo normal, o sea, no convertirse en algo preocupante. Definitivamente. O sea, preocupante me refiero de atenderse, de ir al médico, etcétera. Claro. Tenemos, digamos que mucho tiempo para ponerle solución a esto. No porque de repente tengamos una semana difícil, por ejemplo, en que estuvimos sintiendo todos esos problemas, todas esas sensaciones en el cuerpo, pero después nos vamos de vacaciones y se nos olvida y nos relajamos y regresamos a la normalidad. Ahí ya se cortó el problema, ya no estamos perpetuando. A eso me refiero, por ejemplo, las personas que están en periodo de exámenes o que van a hacer su examen profesional o que van a presentar la tesis o que tienen un evento, no sé, a lo mejor un choque, un proceso de separación, pero no el proceso completo, sino a lo mejor el día de la firma, que es difícil. O sea, ese tipo de situaciones, cuando regresamos ya, como que cuando se calma el agua, entonces ¿el cortisol regresa a sus niveles normales? Así es.
justamente en situaciones como esas, el cortisol está haciendo lo que le toca, ¿no? Ayudarnos a salir adelante de estas situaciones. Pero si todos los días, de todos los meses, de todo el año, estamos lidiando con cosas como esta, ahí sí, pues definitivamente los niveles de cortisol y el efecto del cortisol en nuestro cuerpo puede perpetuarse. O como dijimos hace rato, ¿no? Un evento muy, muy fuerte en una etapa muy, muy inmadura o muy temprana nos puede llevar a que haya un daño potencialmente irreversible. Bien, bueno, pues doctor, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos esperando sus preguntas. Recuerden, las puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Seguimos hablando del cortisol en Salud para Todos. Los niveles de cortisol siguen un patrón circadiano, alcanzando su punto máximo de 6 a 8 de la mañana y disminuyendo durante el día para estar en su nivel más bajo durante la noche, lo que ayuda a regular el signo de sueño-vigilia. Efectos del cortisol en el cuerpo. Número 1. En niveles normales, el cortisol es esencial para mantener una salud óptima. Regula funciones clave como la presión arterial, el control de la glucosa y el metabolismo. Cuando se liberan cantidades equilibradas, ayuda a mantener el cuerpo funcionando de manera eficiente. Número 2. En niveles elevados. El estrés crónico, los trastornos hormonales o ciertas enfermedades pueden llevar a niveles elevados de cortisol, lo que puede tener efectos negativos como aumento de peso, especialmente en la zona abdominal, problemas de memoria y concentración, trastornos del sueño y ansiedad, y suprimiendo el sistema inmunológico, lo que hace fácil contraer enfermedades. Número 3. En niveles bajos. Recordemos que los niveles del cortisol también pueden bajar, lo que se puede asociar con la enfermedad de Addison o trastornos suprarrenales. Los síntomas incluyen fatiga crónica, debilidad muscular y baja presión arterial. Equilibrar los niveles de cortisol. Mantener un equilibrio adecuado de cortisol es fundamental para la salud. Adecuados. Descanso adecuado. Un sueño de calidad es esencial para regular la producción de cortisol. El cortisol es una hormona vital que cumple con varias funciones esenciales en el cuerpo, desde la regulación del metabolismo hasta la respuesta al estrés. Sin embargo, su exceso o deficiencia puede tener efectos negativos en la salud. Es importante mantener equilibrio adecuado de cortisol para asegurar un bienestar óptimo. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos en Salud para Todos hablando de cortisol con el doctor Jorge Villalón. Doctor, hemos hablado del cortisol alto y cuando se me eleva y cuando supera la producción, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos niveles bajos de colesterol? ¿Esto también es peligroso? ¿También nos daña? Yo podría decir que hasta más peligroso. ¿Sí? Más peligroso. Y efectivamente, como que nos centramos siempre más en estos excesos de cortisol, el cortisol elevado y qué peligro. Pero en verdad que cuando baja y no lo podemos subir por ningún motivo, eso puede ser potencialmente mortal incluso. El cortisol nos ayuda, entre otras cosas, como hemos dicho, a mantener la presión arterial estable, ¿no? En niveles normales. Si empezamos a bajar el cortisol, nos puede costar trabajo mantener la presión arterial en niveles adecuados. Y si la presión arterial baja demasiado, pues no nos va a llegar sangre al cerebro y esto fatal, ¿no? Nos puede dejar en coma o morir. Y si no tenemos la capacidad para solventar un evento estresante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en la vida con niveles de cortisol apenitas en el límite y con un sistema alterado, sin yo saberlo, un sistema alterado que no me permite que suba en caso de ser necesario, si desafortunadamente tengo un accidente, tengo algo fuerte, como una infección grave, como un asalto, ¿no? Una herida, algo como eso, no voy a poder tener la respuesta que el cuerpo necesita. Ahí sí necesito subir la presión arterial, subir la frecuencia cardíaca, sacar glucosa, pues responder ante el trauma, ante la herida que me hicieron. Puedo yo morir porque no tengo la capacidad de regular eso, ¿no? Por ejemplo, si hay gente que ha usado cortisol, cortisona, sin darse cuenta o teniéndolo en cuenta, o sea, por necesidad, por alguna enfermedad, su cuerpo pierde la capacidad de regularlo. Le estamos dando
ese cortisol ya hecho, ya fabricado al cuerpo, y entonces el cuerpo dice, pues yo no necesito hacerlo, ya lo están haciendo por mí, voy a apagar este sistema para ahorrar energía y usarla para otra cosa. Si de pronto estoy en niveles ya continuos con mi medicina y necesito más, no voy a tener la capacidad de hacerlo a menos de que me lo den. Y si no estoy cerca de un hospital para que eso pueda suceder, se corre el riesgo de morir. No, bueno, pues entonces sí hay que tomar muy en cuenta todo esto que estamos hablando sin alarmarse ni nada, pero sí hay que tomar en cuenta todo esto que nos menciona el doctor. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar, cómo se diagnostica estos desórdenes relacionados con el cortisol? ¿Cuáles serían los estudios pertinentes? Se hace un estudio inicial en las personas que empezamos a sospechar que hay niveles elevados de cortisol, ¿no? Por ejemplo, si vemos a alguien con mucha ansiedad, que tuvo aumento de peso inexplicable, que tuvo una presión arterial elevada, que tiene datos que nos hacen ver físicamente que el cortisol puede estar elevado, o gente que está muy cansada todo el tiempo, gente que continuamente tiene problemas de que la glucosa está baja, como que no tiene mucha energía, también podría ser alguien con cortisol bajo. Entonces necesitamos identificar cómo está el cortisol en sangre en estas personas. La manera correcta, y esto es muy importante, es medirlo entre las 7 y las 9 de la mañana. Como dijimos, es el punto donde el cortisol debe de estar más alto. Si nosotros medimos el cortisol en ese momento, vamos a poder analizarlo de manera correcta. Si lo hacemos en cualquier otro momento del día, los niveles que encontremos no van a ser adecuados para medir. Y doctor, ¿cuál es el rango de medición? A veces varía entre laboratorios, pero puede ser entre 8 a 20 miligramos por decilitro. O sea, entre 8 y 20, si estamos en ese rango, entonces ¿estamos bien? Así es. Estamos normal. Estamos normal. Bueno, entonces recuerde, la toma debe ser entre 7 y 9 de la mañana, si no, pues lo que indique no será lo correcto o lo que realmente nos está sucediendo, ¿no? Hay que ser muy claros con eso cuando hablemos con los pacientes. Si les vamos a solicitar ese estudio, por la razón que sea, decirles que tienen que llegar entre 7 y 9 de la mañana, en ayuno, y pues muy puntuales, ¿no? Porque si no, ya la medición va a ser incorrecta. Ajá. Porque tenemos que tomar en cuenta el tiempo de que estamos en la fila del laboratorio, que nos toman la muestra, que procesan la muestra, y todo eso es clave. Sí, todo eso influye, perfecto. Ahora, el insomnio, doctor. ¿El insomnio puede estar relacionado con un desequilibrio del cortisol o no tiene nada que ver? Porque ya veíamos también en la cápsula que el dormir, tener un sueño reparador realmente, no nada más dormir, hay gente que duerme media hora, 1 hora, 2, y no es reparador, puede beneficiar. Entonces, ¿qué pasa con el insomnio? Definitivamente ahí es una especie de círculo vicioso porque un problema empeora el otro. Si yo, por la razón que sea, tengo el cortisol elevado continuamente en el día, me va a costar trabajo conciliar el sueño, llegar y poder dormir. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a estar despierto más horas de las que debería. Si ya vimos que el cortisol se produce en su punto máximo entre las 7 y 9 de la mañana y de ahí va bajando, para las 12 de la noche tenemos que estar en un punto muy bajito. Pero si yo sigo despierto, entonces no voy a permitir que eso suceda. El cuerpo va a ver que yo sigo alerta, que yo sigo atento, que yo sigo haciendo actividades incluso a veces. Entonces el cortisol se mantiene más alto. Y ya mi cuerpo está recibiendo niveles mayores de cortisol que de los que está acostumbrado en un día de 24 horas. Y eso, continuamente repetido, me puede llevar a problemas como aumento de peso, aumento en la presión arterial, daños en las arterias y todo eso, pues riesgos de infartos. Entonces sí, la gente que tiene insomnio, pero también la gente que tiene trabajos nocturnos y no tiene la capacidad de poder tener un sueño reparador, está en riesgo y tiene probabilidades de que aunque no fume, no sea sedentario y no tenga, digamos, que hábitos relacionados comúnmente con hipertensión o con infartos, simplemente por no permitir que el cortisol disminuya en los momentos que tiene que disminuir, ya está en riesgo. Ahí tiene un riesgo. Hay que tomarlo en cuenta todas las personas que, no sé, los veladores, los médicos, las personas que tienen un ciclo de sueño diferente al normal de día y noche. Bien. Exacto. Ahora, ¿cómo influye
el cortisol, doctor, en el peso. ¿Es verdad que engorda? Engorda cuando está en exceso. Si continuamente tenemos cortisol elevado, primero vamos a estar aumentando los niveles de glucosa en la sangre, más allá de lo que necesito. Si llega un momento de necesidad, saco glucosa de mis reservas y se aprovecha para la actividad que la tengo que usar, ¿no? Como para enfrentar la amenaza para lo cual el cortisol se elevó principalmente. Si eso persiste, si yo sigo usando cortisol que ya no necesito, estoy sacando más glucosa y estoy perpetuando pues ya un exceso de glucosa en mi cuerpo. Y eso nos lleva a acumularla en forma de grasa y engordamos. Luego, el cortisol solito, simplemente por su función molecular, nos provoca acumulación de grasa en diferentes sitios, ¿no? Principalmente en el abdomen, puede ser también en las piernas, puede ser aquí atrás del cuello y en la cara. Gente que tiene síndrome de Cushing, que ya son niveles de cortisol al doble o triple de lo normal, empieza a depositar grasa en estos sitios y nosotros lo podemos empezar a sospechar simplemente por ver a estas personas, ¿no? Cuando ya tienen una cara muy redonda, un abdomen muy grande, muy pronunciado, la acumulación de grasa aquí atrás del cuello, ¿no? ¿Que se hace como un gusanito? Una especie de joroba. Eso ¿Y yo? es muy evidente y ya nos empieza a dar una sospecha de que el cortisol está elevado. Es un tipo de obesidad muy característico. Muy característico. Bien, preguntas del público y gracias por comunicarse con nosotros. Doctor, me dice el doctor general que tengo Cushing's por la joroba que me salió. Yo digo que es mala postura solamente. Efectivamente, lo que acabamos de mencionar. Esto que mencionamos son datos de sospecha y son más fuertes conforme más vemos, ¿no? O sea, si vemos que no solamente hay una joroba, sino que hay un aumento en el perímetro del abdomen, que la cara aumenta en tamaño, ¿no? Vemos más cachete, que tenemos estrías, pero son estrías diferentes. Estas son estrías de color morado o violeta. No son características. La gente con estrías normalmente no las tiene de ese color. Que además de todo esto tenemos un aumento en la presión arterial o aumento en el vello facial, sobre todo si son mujeres. Todo eso ya nos da sospecha de Cushing, pero no es absoluto. O sea, no por eso yo puedo decirle a alguien que tiene Cushing. Si yo veo esas características, entonces le sugeriré al paciente que tomemos una muestra de cortisol para determinar si es que en verdad está elevado o no. Claro. Vamos a tomar decisiones pertinentes con profesionales. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es breve y continuamos en la recta final de Salud para Todos. En situaciones de estrés, los niveles de cortisol pueden aumentar hasta 5 veces más que los niveles basales, lo que prepara el cuerpo para enfrentar amenazas, aumentando la energía y alterando la función inmunológica. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos, hablando de cortisol con el doctor Jorge Villalón. Bien, preguntas del público porque han llegado varias, vamos a darle salidas. Doctor, llevo muchas noches durmiendo, no de corrido, y siento que no descanso. ¿Podría tomar melatonina para dormir? En situaciones como esa, el cortisol puede estar provocándonos problemas, puede estar impidiéndonos el sueño. Entonces, pues es posible tomar diferentes tratamientos dependiendo de la necesidad, ¿no? Pero normalmente lo primero es evaluar cómo está nuestra rutina de sueño y hacer modificaciones en la higiene de sueño. Si a pesar de eso, de hacer un poco más de ejercicio, de evitar pantallas en la oscuridad antes de dormir y tener unos buenos hábitos para dormir, si a pesar de todo eso no logramos resolver el problema, pues vale la pena ir con nuestro médico de confianza y determinar cuál sería el tratamiento médico más conveniente para cada persona. Siempre acudir con el profesional, evitar la automedicación, por favor, siempre. Y este es un programa en información en general. Doctor, ¿qué sube el colesterol? Yo casi no como huevo, peso 58 kilos y tengo alto el colesterol.
El colesterol puede subir de diferentes maneras. Realmente hay un problema normalmente de base en nuestro propio cuerpo, en nuestros genes, que tienen cierta dificultad para metabolizar el colesterol adecuadamente. El huevo propiamente no es un problema de exceso de colesterol en realidad, ¿no? Esa es una como mito que tenemos. El huevo es algo, de hecho, bastante sano. Lo que no es sano, por ejemplo, es todos los alimentos procesados, todo lo que no es natural, todo lo que viene con conservadores, etcétera, ¿no? Si nosotros ya tenemos una predisposición, digamos, para que se nos haga difícil el manejo del colesterol en nuestro cuerpo, pues todos esos alimentos lo empeoran. Los aceites, lo frito, las grasas. Entonces, hay que evitar los alimentos que sean procesados, lo que no sea natural, y consumir cosas orgánicas o por lo menos naturales. Bien. Doctor, ¿el cortisol también afecta a los hombres? El cortisol afecta a todos, hombres y mujeres por igual. Siempre es un poco más frecuente el tema, por ejemplo, de Cushing en mujeres, pero todos, tanto hombres como mujeres, tenemos el mismo riesgo de tener afecciones por cortisol. Cuando tenemos algún problema con el cortisol y lo atendemos de manera adecuada, ¿no? ¿Esto se controla o se puede erradicar? Se puede erradicar. Dependiendo de la causa que nos haya elevado el cortisol, podemos erradicarlo por completo. Si, por ejemplo, tuvimos un evento fuerte, algo traumático, que no nos ha permitido estar relajados o vivir de manera normal, pues podemos tener la capacidad de ir, resolverlo en terapia, con medicamentos y tal, desaparecer ya digamos que los efectos negativos de este trauma y vivir como normalmente. Si, por ejemplo, el exceso de cortisol fue porque estoy en exámenes o estoy estresado, tengo problemas en el trabajo, pues en cuanto se resuelvan esas situaciones, se acaba nuestro problema con el cortisol. Vamos a estabilizarnos. Y, doctor, por último, ¿qué consejos prácticos nos podría dar para mantener equilibrada esta hormona tan importante? Perfecto. La verdad es que en este caso el consejo es muy sencillo y es algo que seguramente pues, todos conocemos. Vivir una vida pues, lo más libre de estrés posible, tener herramientas emocionales y psicológicas que nos ayuden a enfrentar los retos de todos los días. Hacer ejercicio es muy importante, tener actividad física continua. Alimentarnos de una manera equilibrada, tratar de evitar, como dijimos, los alimentos procesados, el exceso de carbohidratos, el exceso de calorías y pues prácticamente, ¿no? O sea, fuera de esas recomendaciones no hay mucho más y siguiendo ese estilo de vida es muy probable que no tengamos problemas con cortisol, con presión arterial, con colesterol ni con ninguna otra enfermedad. Justo lo que menciona, creo que teniendo y llevando a cabo estas recomendaciones podremos mejorar y muchas condiciones, ¿no? Que a lo mejor tenemos ya desencadenadas o prevención. También esa es una... Exactamente, es la palabra. La mejor medicina, ¿no? Es la mejor medicina. La preventiva. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Nos vemos en una futura ocasión y que tenga muy buen día. Con gusto, Muchísimas igualmente. gracias a usted también por habernos visto. Le recordamos que acuda siempre a la consulta médica y que evite la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.